En el principio de los tiempos, cuando la creación era perfecta y la paz reinaba, Dios formó al primer hombre. Adán fue creado con amor y propósito. Dios lo colocó en un lugar maravilloso llamado el Jardín del Edén. Allí no existía el dolor ni la muerte. Todo era armonía perfecta entre el hombre, la naturaleza y su creador. Los ríos fluían cristalinos. Los árboles daban frutos abundantes. Adán caminaba con Dios y escuchaba su voz. Era una relación cercana y profunda que llenaba su corazón de paz. La humanidad vivía su momento más puro, pero esa perfección pronto sería puesta a prueba. Una prueba que cambiaría el destino del mundo para siempre. Dios observó que Adán estaba solo. Aunque los animales lo rodeaban, faltaba alguien igual a él. Entonces, Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y formó a la primera mujer. Cuando Adán despertó y la vio, su corazón se llenó de alegría. Aquella mujer era Eva, su compañera perfecta. Ambos compartían la misma esencia de vida. Caminaron juntos por los senderos del Edén, disfrutando de cada rincón. No existía el miedo ni la vergüenza entre ellos. Sus corazones eran puros. Todo era armonía, amor y confianza. Era el comienzo de la humanidad bajo la bendición divina. Dios les dio una instrucción clara y sencilla. Podían comer libremente de todos los árboles del jardín. Cada fruto representaba la generosidad de Dios. Sin embargo, había un árbol especial en medio del Edén. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo con firmeza que no debían comer de ese árbol. Les explicó que el día que lo hicieran, morirían. Aquella advertencia no era una amenaza, sino una protección. Dios quería preservar su pureza y su vida eterna, pero también les dio algo muy poderoso en la libertad de elegir. El amor verdadero no obliga, permite decidir. Mientras Adán y Eva vivían felices, una presencia oscura comenzó a acercarse. Entre las criaturas había una serpiente. Pero esta no era una serpiente común, era astuta, inteligente y llena de engaño. Detrás de su voz estaba Satanás. Su objetivo era destruir la relación perfecta entre Dios y el ser humano. Sabía que si desobedecían, todo cambiaría. Así comenzó a observar a Eva con paciencia. Esperaba el momento adecuado para hablar con ella. Porque cuando la duda entra al corazón humano, la verdad comienza a debilitarse. Un día la serpiente se acercó a Eva. Con una voz suave, le hizo una pregunta inocente. Le preguntó si Dios les había prohibido comer de los árboles. Eva respondió explicando que podían comer de todos, excepto del árbol en medio del jardín. Dijo que Dios les había advertido que si comían de él, morirían. La serpiente escuchó atentamente. Entonces, comenzó a distorsionar la verdad. Con seguridad, le dijo algo que parecía liberador, en que no morirían. Aquella mentira fue el inicio del engaño más grande de la historia humana. La serpiente continuó hablando. Añadió algo aún más tentador. Le dijo que Dios sabía que el día que comieran del fruto sus ojos serían abiertos. Según sus palabras, ellos serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa idea despertó curiosidad en Eva. Comenzó a mirar el fruto de manera diferente. Antes, lo veía como prohibido. Ahora lo veía como deseable. El fruto parecía hermoso y apetecible. En su mente comenzó una batalla silenciosa. Por un lado estaba la advertencia de Dios. Por otro lado, estaba el deseo de saber más. Esa lucha marcaría el momento decisivo. Eva tomó el fruto entre sus manos y lo observó con atención. Recordaba la advertencia de Dios, pero también escuchaba las palabras de la serpiente resonando en su mente. Finalmente, tomó una decisión. Mordió el fruto prohibido. En ese instante, el pecado entró en la historia humana. No fue simplemente comer un fruto, fue romper la confianza con el Creador. La pureza comenzó a desaparecer. Aquella decisión abrió una puerta espiritual que nunca debió abrirse. El paraíso comenzaba a desmoronarse. Después de comer,
Eva llevó el fruto a Adán. Él estaba frente a una decisión crucial. Sabía perfectamente que ese era el fruto prohibido. Conocía la advertencia de Dios, pero aún así, decidió comerlo. Con ese acto, la humanidad entera quedó marcada por el pecado. La inocencia desapareció. La relación perfecta con Dios se rompió. Lo que había sido un mundo de luz comenzó a llenarse de sombras. Inmediatamente, algo cambió dentro de ellos. Sus ojos se abrieron tal como la serpiente había dicho, pero no ocurrió lo que esperaban. No se volvieron como dioses. En cambio, sintieron vergüenza por primera vez. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Algo que antes era natural, ahora les causaba incomodidad. Entonces, tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse. El miedo comenzó a crecer en sus corazones. El pecado había traído consigo una nueva realidad. La culpa y la vergüenza entraron en sus vidas. Cuando escucharon la voz de Dios caminando por el jardín al caer la tarde, algo dentro de ellos se estremeció. Antes corrían hacia Él con alegría, pero ahora hicieron algo que nunca habían hecho. Se escondieron. Dios llamó a Adán diciendo, ¿dónde estás? No era una pregunta por ignorancia, sino una oportunidad. Era una invitación al arrepentimiento, pero el corazón humano ya estaba marcado por el pecado. Adán respondió desde su escondite con una voz llena de temor. Dijo que había tenido miedo porque estaba desnudo. Entonces, Dios le hizo una pregunta profunda. Le preguntó quién le había enseñado que estaba desnudo. Aquella pregunta revelaba que algo había cambiado. Luego, Dios preguntó si habían comido del árbol prohibido. En lugar de aceptar su responsabilidad, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. El pecado no solo trajo desobediencia, también trajo excusas y división. Dios entonces habló a la serpiente y pronunció una maldición sobre ella. Dijo que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Pero también anunció algo sorprendente. Dijo que de la descendencia de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera promesa del Salvador. Aunque el pecado había entrado, el plan de redención ya había comenzado. Luego Dios habló a Eva, le dijo que el dolor acompañaría el proceso de dar vida. La maternidad seguiría siendo una bendición, pero también tendría sufrimiento. El pecado había alterado el equilibrio. Las relaciones humanas comenzarían a experimentar conflictos. El mundo ya no sería el mismo. Después, Dios habló a Adán. Le dijo que la tierra sería maldita por su causa. El trabajo que antes era fácil se volvería difícil. La tierra produciría espinos y cardos. El hombre tendría que trabajar con esfuerzo para obtener su alimento. Y finalmente, llegó la consecuencia más dura. Dios dijo que el hombre volvería al polvo. La muerte había entrado al mundo, pero incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. En lugar de hojas frágiles, hizo túnicas de piel. Esto implicó el sacrificio de un animal. Fue la primera señal de que el perdón requeriría sacrificio. Era una sombra del sacrificio perfecto que ocurriría siglos después. Dios sabía que si permanecían en el jardín, podrían comer también del árbol de la vida. Eso significaría vivir eternamente en un estado de pecado. Por esa razón, decidió expulsarlos del Edén. No fue solo castigo, también fue protección. Cuando salieron del jardín, el mundo cambió completamente. El paraíso había quedado atrás. La vida ahora incluiría esfuerzo, dolor y lucha. La creación misma comenzó a sufrir las consecuencias. Dios colocó querubines con espadas de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Nadie podría regresar al Edén. Aquella puerta se cerró para siempre. El ser humano había perdido su hogar. Desde ese momento, la historia humana se convirtió en una lucha constante entre el bien y el mal. Cada generación llevaría dentro la marca de aquel primer pecado. Sin embargo, la historia de Adán y Eva también revela algo poderoso sobre el corazón de Dios. A pesar de la caída humana, Dios no abandonó a su creación. Desde el principio, preparó un plan para salvarla. Siglos después,
Ese plan se cumpliría con la llegada de Jesucristo. Él vendría a restaurar lo que el primer hombre perdió. La cruz sería el lugar donde el pecado sería derrotado. Allí el sacrificio perfecto pagaría el precio de la desobediencia humana. La historia de Adán y Eva nos enseña que el pecado muchas veces comienza con una simple duda. Una pequeña desobediencia puede traer consecuencias enormes. Pero también nos recuerda que Dios siempre ofrece esperanza. Incluso cuando el ser humano cae, su amor sigue buscando restaurarlo. El día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, la humanidad perdió el paraíso. Pero también comenzó una historia de redención, porque el mismo Dios que vio caer al hombre prometió levantarlo nuevamente. Y esa promesa sigue viva hoy.